Buenas tardes para todos. Damos gracias al Señor por este día. Al menos no ha llovido, entonces podemos estar aquí, ¿no es cierto? Damos gracias al Señor porque Él vela por nuestras vidas y también por todos los acontecimientos. Y este tipo de oraciones que vamos a implementar es para que, no solamente para que pasen algo, sino para que nos afirmemos nosotros en la oración, que le tomemos el gustito a la oración, no la oración flaca, flácida, que oré, pero no dije nada, sigo igual. Hay que orar confiando en que Dios va a hacer cosas, que Dios mismo se encargue de maravillarnos a nosotros, de asombrarnos a nosotros con las cosas que va a hacer Él en favor de cada una de las peticiones que pondremos delante de su vida. Por eso damos gracias al Señor por toda la gracia del Señor y por toda la bendición que tenemos en Él. Por eso damos gracias al Señor. Y ahora abrimos nuestras Biblias y vamos a leer en Hebreos les puedo asegurar que está en la Biblia. ¿Lo encontraron ya? Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos y después oraremos un poquito más adelante en el capítulo 2. Muy bien, comenzamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien. Capítulo 2, versículos 5 al 18. ¿Estamos? Bien. Versículo 5. Ya viene hablando el apóstol. Usted lo puede leer después si quiere. Pero está diciéndonos aquí, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que es, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tal vez lo hemos leído muchas veces, pero vamos a ver qué podemos sacar aquí para mí, para vos, para cada uno de nosotros, y ver cosas que a veces no le dimos tanta importancia y por qué están escritas. Vamos a orar primero, a pedir al Señor que Él nos dirija con su Espíritu Santo y nos ayude para que podamos, que esta palabra llegue al corazón, a la mente, al alma, al espíritu, pero también que haga algo en nosotros. No solamente que llegue. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias porque tu presencia está aquí. No tenemos que llamarte. Vos estás en todo lugar, llenándolo todo en todo lugar, todo. Señor, todo el mundo no tiene un espacio donde tú no estés. Tú estás en todos lados. Gracias te damos por esta oportunidad de poder glorificar tu nombre y darte las gracias por una salvación tan grande. Pero tal vez no alcanzamos a dimensionarla. No alcanzamos nosotros tal vez a darle una dimensión de lo que costó esta salvación, que hoy nosotros nos gloriamos en eso y te damos las gracias por habernos salvado de una muerte o condenación eterna. Gracias te damos, Señor, que la preciosa presencia de tu Espíritu Santo vaya hablando a nuestros corazones de tal manera que entendamos y como dice tu palabra, sobre las mentes las escribiré, pero también las grabaré en el corazón con fuego. Gracias, Señor, que tu palabra llegue a nosotros como está escrita en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Después vamos a volver a ciertas cosas. Yo voy a leer el versículo 4 del capítulo 1. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy, la supremacía, o sea, el ser, ¿por qué Jesús es superior a los ángeles? Hay gente que adora a los ángeles. Hay gente que aún, no sé si lo sabe, pero en la Biblia católica, la que ellos utilizan, no esta que es Reina Valera, ellos tienen otros ángeles, muchos ángeles con nombres. Y esto es irreal, puesto por los teólogos de ellos, porque la Biblia que muestra que solamente hay dos que tienen nombre, Gabriel y el arcángel Miguel. Dos. Ya vamos a llegar a ellos. Entonces, para empezar, vamos a decir, ¿quiénes son los ángeles? Yo tengo preguntas aquí que yo voy a contestar. Usted la va a escuchar. ¿Quiénes son los ángeles? Son criaturas de Dios, hechas por Dios, y fueron hechos antes de la fundación del universo. No del mundo, del universo, antes. Usted lo puede encontrar también esto, medio parecido a las palabras, en el primer capítulo de Génesis. Cuando él habla del ejército de los cielos, habla del ejército de Dios, que son los ángeles. Bien, la pregunta otra, ¿son muchos? Sí, son incontables, muy numerosos, como las estrellas del cielo. Son llamados el ejército de Dios. ¿Tienen sexo? No. Son asexuales. Y cuando lleguemos allá, nosotros también seremos iguales a los ángeles. ¿Son poderosos? Sí, tienen mucho poder, pero no son independientes. Dependen de Dios y de Jesús, pero siempre dispuestos. O sea que tienen mucho poder. Cuando leemos la Biblia y leemos en Reyes, por ejemplo,
Un solo ángel mató 185.000 asirios en una noche. 185.000 asirios, que era un pueblo que estaban por estrechar y matar a todos los israelitas. Pero Dios mandó uno solo. ¿Se imagina uno solo? Si usted recuerda cuando Jesús estaba en Getsemaní y venían a tomarlo preso, que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote, Jesús le dijo, Pedro, Pedro. Y lo estaban por llevar preso a Jesús. ¿No crees que si yo orase a mi Padre, Él no me enviaría legiones de ángeles? ¿Por qué dice legiones? Porque lo toma del ejército romano. Cada legión constaba de 600 soldados. Así que si Él hubiera pedido legiones, vamos a suponer, hubieran venido miles y miles de ángeles para defender a Jesús. Pero entonces Jesús dice, ¿cómo se cumplirían las promesas? ¿Cómo se cumpliría la palabra? Por eso Él prefirió seguir adelante. En el Apocalipsis tenemos, usted lo puede leer, uno en una parte, capítulo 19, verso 10, dice que después que un ángel le iba revelando al apóstol San Juan, le iba revelando las cosas que iban a suceder en el futuro de Juan, que ahora se están comenzando, ahora estamos llegando al término de las cosas que van a pasar en este mundo. Y entonces Juan, al recibir tanta sabiduría, tanto conocimiento, se quiso arrodillar delante del ángel y adorarlo. Pero el ángel le dijo, no me puedes adorar, no debes adorarme, adora a Dios. O sea que ellos no aceptan ser adorados. Porque a veces le preguntamos, danos un ángel para que me acompañe siempre. Los ángeles, ya vamos a llegar a esto, pero los ángeles están disponibles para la voluntad de Dios. Nosotros salimos afuera y miramos el cielo, hoy está nublado, pero cuando está bien estrellado vemos una estrella por acá, otra por allá, otra por acá. Pero cuando uno lo mira con un telescopio, el cielo está poblado de estrellas, poblado. Parece que están pegadas unas a otras. Y así es el ejército del Señor. ¿Tienen nombres? Seguro que sí. Aunque nosotros acá en nuestras Biblias tenemos el nombre de Gabriel. ¿Sabe quién es Gabriel? Gabriel fue el que le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. E intervino en otras partes también. Y también está el arcángel Miguel, que el arcángel Miguel, según dicen los eruditos, es el encargado de custodiar, proteger a Israel. Y en el capítulo 10 de Daniel, si ustedes recuerdan bien, hay un ángel, primero que Daniel hizo una oración a Dios y no obtuvo respuesta. Y estuvo orando 21 días, orando para una respuesta. Hasta que un ángel llegó y le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón para hablar con Dios y pedir o rogar a Dios, yo fui enviado. Pero en el camino otro ángel maligno se interpuso y luchamos y yo no lo podía vencer. Y entonces vino Miguel, él dice así, vino Miguel y le habrá dado 2 o 3 sopapos, porque Miguel es arcángel. Tienen rangos. Allá no es que todos son angelitos y no tienen nombre. Tienen puestos, tienen rangos. Cuando vayamos al cielo, nos daremos cuenta de todas las cosas que ignorábamos. Bien. Son rápidos en trasladarse. Y la verdad, sí. Lo hacen más rápido que la luz. Son muy obedientes a Dios por cumplir lo que Dios les encomienda. Los que estuvieron en el IET, los que hicimos el IET, allí tenemos un libro que habla de los ángeles. Billy Graham, hace unos cuantos años, yo el libro lo tengo, no se lo voy a prestar a nadie, por las dudas, escribió un libro que se llama Ángeles, simplemente Ángeles. Porque según su relato dice,
se habla tan poco de los ángeles, pero es numerosa la obra que ellos hacen. Es numerosa, y escribí un libro bastante gordito sobre las cosas que ellos hacen. No es que le parezca, sino que las experiencias muestran el trabajo de los ángeles, que muchas veces decimos, pero son invisibles. Ellos son invisibles, como Dios, pero tienen la capacidad de volverse visibles y hasta tomar forma humana. Hasta he leído una historia de una mujer que había salido del culto y tenía que pasar por una calle oscura, y de pronto salieron 2 o 3 personas para agarrarla a la chica. Pero no pudieron acercarse porque un perro blanco, grandote, como estos, ¿qué cosa dogo, bueno, el argentino blanco ese, cabezón. ¿Dogo argentino? Bien, dogo argentino. Muy bien. Y entonces no pudieron acercarse. Y cuando la chica llegó, ella no se había dado cuenta, pero cuando ella llegó a su lugar, el perro se desapareció. Era un ángel. Bien. ¿Tienen trabajos para hacer? Sí, cada uno cumple las tareas que Dios, el Señor, les asigna a cada uno. Porque tiene todo el universo Dios que atender, todo el universo. Y en algunos lugares, bueno, será más necesario que otros. ¿Solo Dios tiene ángeles? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Solo Dios tiene ángeles? El diablo también tiene ángeles. El diablo tiene ángeles que se les llaman ángeles caídos, que se convirtieron en demonios. Y también hay otros ángeles que están en prisiones de oscuridad. Dice Judas, el libro de Judas, que es una página, antes de Apocalipsis, Judas se llama el libro, hermano de Jesús, dice allí que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los aprisionó en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. O sea que estos están allí. ¿Por qué son estos ángeles rebeldes? Porque estos son los que se levantaron junto con Satanás para quitar a Dios del cielo y entronizarse Satanás. Así que no es por nada que no valga la pena. Estos están allí y van a estar hasta el día del juicio. Muy bien. ¿Ayudaron a Jesús los ángeles de Dios? Sí. En Mateo 4:11, después de la tentación que sufrió Jesús, que la Biblia habla de 3 tentaciones, pero no es que hayan sido 3 tentaciones, porque la misma Biblia, Hebreos, nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Jesús fue tentado por tu tentación, por la que vos pasaste, por la que yo paso. Todas ellas, Él las gustó, todas ellas. Y entonces, allí, cuando Jesús dice que termina la tentación, los ángeles vinieron y le trajeron comida, porque hacía 40 días y 40 noches que no comía, así que le trajeron comida y le sirvieron. Así que los ángeles son sirvientes de Jesús. Y también lo tenemos cuando Jesús resucitó, capítulo 22, verso 43 de Lucas. Estuvieron con Jesús en Getsemaní primero. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando y que de su frente brotaban grandes gotas de sangre que caían? Era una agonía tremenda. No se ha visto, no es común, pero los médicos dicen que sí, es posible que ante una gran opresión, es capaz de que brote sangre de los poros de la persona. Y entonces Jesús, en ese estado, dice que los ángeles vinieron y le confortaron para que le renovaran las fuerzas. Y también estuvieron, si usted se acuerda, lo leemos, está también en Mateo 28, 2. Esto es cuando Jesús había resucitado. Dice que un ángel vino
se produjo un terremoto, corrió la piedra y se sentó sobre ella. Mientras tanto, las mujeres estaban llegando pensando, ¿quién nos va a correr la piedra? Pero la piedra ya estaba corrida. ¿Quién la había corrido? Un ángel del Señor. Allí les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A Jesús Nazareno, el que fue crucificado? No está aquí, pues ha resucitado. Un ángel. O sea que hay muchas intervenciones de ellos. ¿Qué hacen por los que creen en Jesús? Aquí tenemos, por ejemplo, Hebreos 1:4, que lo leímos recién. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que Jesús es más importante que Gabriel, que fue el enviado a María para que le anunciara que iba a ser la madre de Jesús, y también más que el arcángel Gabriel, que es uno de los puestos más grandes, más importantes del cielo. Jesús, su nombre es más grande, más importante que él y que todos los arcángeles que puede haber en el cielo. El diablo era un arcángel, Lucifer, y era mayor aún que Miguel, hasta que se descubrió en él maldad y se desató una guerra en el cielo entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo, los que él había convencido. Esa lucha se desarrolló venciendo el ejército de Dios al ejército de Satanás y lo echaron a la tierra. Acá lo tenemos a este haciendo cosas, ¿no? Está entretenido con nosotros y con todos los seres humanos. Muy bien. Dijimos sí que podían hacerse visibles, dijimos que sí, que hasta pueden tomar forma humana. Y hay, bueno, ya lo dije también recién, que hay ángeles prisioneros en la oscuridad, en prisiones de oscuridad, y así están en este mundo. Muchas veces decimos, porque traemos arraigos, la mayoría de nosotros venimos de raíces católicas, pero cuando llegamos a la verdad, cuando le creemos al Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo nos guía, dijo Jesús, nos va a guiar a toda verdad. Capítulo 16 de San Juan. Quiere decir que entonces nosotros, cuando llegamos al conocimiento, ¿pero qué estuvimos creyendo? Los que nos decían, como éramos personas que no leíamos la Biblia, la leía el sacerdote y nada más, y nosotros nos contentábamos con eso. El mundo está así. Por eso el mundo está engañado. Por eso el mundo puede andar, depende de dónde pongo el micrófono, ¿no? Y el mundo vive engañado y por eso hacen, fíjese lo que hacen en la Pascua. En la Pascua se recorren 14 iglesias, acá en La Plata. Para justificar que son creyentes van a una iglesia, están un rato, van a otra iglesia, 14. ¿Cuántos han hecho o han ido a hacer peregrinaciones? Peregrinaciones. Pero no son peregrinaciones por lo que yo he visto, Y tuve yo era supervisor y tenía un muchacho que iba a las procesiones esas a Luján. Y le digo, ¿y qué van? Y mira, vamos charlando, cantando cuentos, vamos diciendo, vamos riendo, vamos comiendo, vamos diciendo, haciendo cualquier cosa. La cuestión es llegar a Luján. Ese es el grado de espiritualidad que tiene el mundo. Él come de lo que le dan de comer. Por eso nosotros debemos considerarnos muy bendecidos y beneficiados con la gracia del Señor de que Él nos ha dado tantas cosas buenas que hoy somos ricos en Dios, ricos en el conocimiento de Dios. Por eso, cuando decimos estas cosas y vemos y nos damos cuenta y decimos que somos unos pobrecitos, no somos tan pobrecitos, somos ricos en Dios. Él nos ha enriquecido con el conocimiento de su palabra y que en verdad esta palabra es la que nos ayuda a salir adelante. Los ángeles, ellos mismos, cuando leemos, Jesús, creo que lo dice acá, se sentó al, a ver dónde lo tenemos, capítulo 1, acá, verso 3.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y los ángeles qué? Los ángeles están de pie. Él está sentado. Él ordena. Él manda. Pero no es un déspota como uno puede imaginarse, sino que la Biblia dice que Dios es amor. Y los ángeles, los que hemos pasado por el IET, dice que son criaturas dispuestas, que a ellos no le importa la grandeza de lo que puede mandarle a hacer a otro, y a otro lo manda a barrer el cielo, por ejemplo. Para ellos es lo mismo, porque si lo manda Dios, es importante que barra el cielo. Y es tan importante como aquel que va a hacer alguna obra grande en algún país del mundo, en alguna persona del mundo. Para ellos, todo es importante de lo que Dios diga y manda para que se haga. Ellos son muy importantes, muy importantes. No mueren, y ellos están allí para hacer la obra del Señor. Y entonces, nosotros podemos decir que en este momento ya hemos hablado bastante de ellos, de los que hacen los ángeles, de su obra, de lo que son, con la rapidez, son inteligentes, son muy inteligentes, pero siempre son dependientes de Dios. No hacen nada por sí mismos, no hacen nada sin que Dios lo ordene. Así es el cielo y así es el orden. Tal vez usted dirá, debe ser allá una dictadura. Porque acá estamos acostumbrados a la vida chabacana, a decir lo que se me ocurra, donde se me ocurra. Las mujeres que se desnudan, las muestran por televisión. No importa, todo chabacano. Todo es una basura. Todo eso. Pero en el cielo hay orden. ¿Por qué? Porque Dios es orden. Y cuando Dios es orden, exige orden también, no solamente a los ángeles, sino también a los creyentes, a los que decimos que seguimos a Jesús, para poner en orden nuestra vida, para que no volvamos a hacer las cosas viejas. Nos da cosas nuevas para hacerlas. Y al hacer las cosas nuevas, significa que estoy olvidando y dejando atrás las cosas viejas, como dice Pablo, me extiendo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para ver si puedo tomar aquello para lo cual fui llamado. Todas estas cosas son las que nosotros debemos mirar y saber que podemos considerarnos que somos ricos. Ahora hablaremos de Jesucristo y las cosas que a mí me asombraron. Yo, la verdad que siempre les he dicho, leamos Hebreos. Y Hebreos es un libro para ser leído bastantes veces, porque habla todo lo que es el Antiguo Testamento, que habla de Jesucristo. Y también vamos a entender por qué Jesús es superior a todos los ángeles y por qué heredó un nombre más importante que el de los ángeles o arcángeles que hay en el cielo. Entonces, en el verso 8 del capítulo 2, o el verso 6, mejor dicho, el 6 al 8, tenemos aquí lo que es para con el hombre. El verso 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar, dice el apóstol, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto está en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2 del primer libro. Cuando Dios le dice, ustedes van a señorear sobre todas las aves, sobre todos los peces, sobre todos los animales. Ustedes tendrán la importancia genuina, verdadera. Tendrán el poder sobre ello. Pero el salmista está recitando este salmo, el Salmo 8, y de que está diciendo de que el hombre no ha llegado a cumplir
por el pecado no ha llegado a cumplir. El hombre es rebelde, la mujer también. El ser humano es rebelde. Y entonces, aquí termina con esto, pero dice la terminación del verso 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Al hombre nada de esto, se le escapan. Pero, dice el verso 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo no sé si a usted le llama la atención esta palabra. Esta palabra, vamos a mirarla un poquito. Fíjese. ¿Cómo? Después hablamos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Cuando Jesús se hizo hombre, no tomó el poder de Dios, se despojó del poder de Dios, porque si hubiera sido Dios, no podría a nosotros salvarnos. Él tenía que pasar por todas las cosas que nosotros pasamos. Por eso las palabras que encontramos acá son estas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea que el padecer la muerte, a él cuando él murió, ganó. ¿Ganó? ¿Triunfó? ¿Triunfó? El otro día, no sé dónde te lo dije, pero acá que tiene que haber sido, que cuando a Jesús lo crucificaron, y te lo dije acá, ¿no? A Jesús, bueno, te hace mal repetirlo, te vas afuera y chao. Que cuando Jesús fue crucificado y lo sepultaron, los demonios llevaron la noticia a Satanás que Jesús había muerto. Pero cuando resucitó al tercer día los mismos demonios se encargaron de decirle a Satanás, Jesús resucitó. No puede ser. Si yo lo vi morir, ustedes están equivocados. Voy yo mismo a ver a la tumba, a ver si es cierto que no está allí. Y el diablo fue allí. No está escrito en ningún lado esto, ¿eh? El diablo fue allí, miró adentro y no encontró a Jesús. Lo único que pudo haber encontrado o oído es Satanás, Lucifer, serpiente antigua, yo te he vencido. Jesús, las palabras de Jesús son, yo he vencido al diablo y a todos sus ángeles, porque el diablo tenía una deuda. ¿Sabe cuál es la deuda de él? Con él consigo mismo, que en el cielo Dios lo venció. Y él creía que venciendo a Jesús ganaría la batalla. Y no es así. No pudo ganar a Dios el Padre, no pudo ganar a Dios el Hijo. Y ahora quedamos nosotros, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza de este cuerpo llamado iglesia. Entonces, vemos aquí, coronado de gloria y de honra, verso 9, a causa del padecimiento de la muerte. Y ahora fíjense las palabras. Para que por la gracia, ¿qué entendemos por gracia? Entendemos que es como un favor, como algo hermoso que Dios nos concede, como algo precioso, como algo hermoso. Pero acá dice, para que por la gracia de Dios, Jesús, gustase la muerte por todos. ¿Qué le parece? ¿Le hace pensar algo en esto? No le deja nada que pensar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba en el cielo y él no conocía el pecado, no había experimentado el pecado. Entonces Dios lo envió por nosotros para que él gustase la muerte. Esa palabra, gustar, busqué el diccionario y es tener placer. Gustar es palpar, tomar sabor. Hay varias definiciones, pero en la Biblia, en el diccionario bíblico no están estas palabras. Pero entendemos que Jesús se convirtió como en una presa
como en una presa viene a ser alguien que va a servir para que alguien lo agarre y haga con él lo que quiera. El diablo estaba haciendo estragos en la gente. Mientras Jesús sanaba ¿a quién? ¿A los sanos sanaba? Sanaba a los enfermos, libertaba a los que estaban libres, libertaba a los oprimidos, le daba vista a quién, a los que tenían ojos y veían, no, daba vista a los ciegos. O sea, de que mientras Jesús hacía esto, es como tratar de que Jesús, a ver si puedo hacerme entender, es como si Jesús tratara de que el diablo sacara los ojos de la vida de los hombres y la pusiera sobre él. La pusiera sobre él. Y así fue la lucha encarnizada desde el principio. Desde que Jesús fue bautizado, las tentaciones que él sufrió en el desierto son pruebas de que el diablo no iba a permitir que este Jesús, que cuando entró al mundo, comenzó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. El diablo no podía permitir esto porque él era el rey de acá. Él era el que reinaba. Pero vino Jesús anunciando que su reino, el reino de los cielos, era superior. Y por eso pedía arrepentimiento a la gente. Y la gente, a algunos les cuesta mucho arrepentirse de sus cosas. Pero si no hay arrepentimiento, no hay cielo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, la sangre de Jesucristo no te puede limpiar. Y entonces tenemos aquí, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, que fuera como un gusto. Entonces Jesús se tornó en la presa del diablo, porque Jesús era el que hacía milagros. Jesús hablaba con la gente, la sanaba, les gustaba oírlo a Jesús hablando de la palabra de Dios, les gustaba. Entonces, el diablo, tomando a los principales religiosos, que así usted así me entiende mejor, todos los fariseos y los saduceos, que eran las sectas religiosas judías, comenzaron a perseguir a Jesús, pero son los demonios detrás de ellos, porque a Jesús había que sacarlo del medio, había que matarlo para que la gente no llegue más al conocimiento de Dios. Y es lo que pasa muchas veces en medio de nosotros. ¿Cuántas veces usted ha hablado con el diablo? Nunca, nunca. Mentiras. Muchas veces usted deja entrar en su cabeza pensamientos no buenos y conversa en su mente con el mismo demonio para sacarlo a usted de la fe. Cuando usted habla mal de otro hermano o otra hermana, cuando habla mal de los hijos de Dios, cuando habla mal de los pastores, cuando habla mal de alguien, los demonios están asusando su mente para que usted pierda la bendición y se dé cuenta de que usted no es tan creyente como dice, porque si fuera creyente tendría más temor reverente de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo que damos? No dialogue con el diablo, no dialogue. Cuando vienen pensamientos que vienen a su mente que no son suyos, que alguien los trajo y usted se pone a conversar con ellos, no lo escuche. Póngase a cantar, abra la Biblia, lea en voz alta, haga lo que haga, pero no piense ni le dé lugar al diablo. Así dice la Biblia, no hay que darle lugar. Porque él va a destruir tu vida, va a destruir mi vida, va a destruir a todos los que le damos lugar, nos va a destruir. Con las dudas, con la falta de fe, con la falta de integridad en concurrir a la casa de Dios los días domingos. ¿Por qué falta la gente? Porque le falta la reverencia de saber que están sirviendo a Dios. Yo vengo por Dios, no vengo por usted. Y usted debe venir por Dios, no por mí. Y entonces todos aquellos que vienen para ver al pastor, y si fuera un pastor que tuviera los dones de sanidades o de milagros, maravillas y cosas, toda la iglesia estaría llena. Pero no es el caso. Vendrían a ver al pastor. Y al que hay que venir a ver es a Jesucristo, a tener un encuentro con Él. Por eso la Biblia nos habla de que
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, lo que uno puede imaginar, que todo el padecimiento, los golpes, la corona de espinas, la burla, que le escupieron, lo golpearon. Yo creo que a Jesús, cuando lo cargaron con la cruz, que él se cayó varias veces, el peso del pecado, que era como plomo sobre él, pesaba más que la cruz. No se cayó por la cruz, no se caía por la cruz, se caía por el peso del pecado, que era insoportable para él. Era demasiado, pero él lo estaba haciendo como hombre, no como Dios, como hombre. Si hubiera sido Dios, pero no hubiera quedado nadie hubiera quedado. Pero él debía soportar todo. Y soportó por vos todo lo que vos has vivido, tu mala vida que has vivido antes. Él la llevó al Calvario. Y cada día lleva todos nuestros pecados. Todos los días Él intercede en los cielos. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros acá. Así que tenemos dos intercesores. Al Espíritu Santo aquí cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón. Entonces el Espíritu Santo habla al cielo. Y allá Jesús intercede con nosotros ante el Padre. Porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Pero sin embargo, la Iglesia Católica, guste o no le guste, como esto que Angelita no dijo hoy, no lo dijo, pero sobre la gente de Astillero, esto va entre paréntesis. A la gente de Astillero está con problemas porque no le dan presupuesto para continuar con la obra que ellos tienen. Yo trabajé allí y sé que son capaces de construir barcos porque en el tiempo que hace bastantes años se fabricaban barcos, hasta barcos de guerra. Pero ahora quieren que el astillero se cierre. ¿Y quién manda eso? Porque la gobernadora Vidal, ella ha dicho no hay un peso para astilleros. ¿Qué significa eso? Que va a desaparecer. Y contra esas fuerzas tenemos que luchar. Como iglesia tenemos que saber que no estoy luchando solamente, me duele acá, por mi hijito, por mi hijita, por la salud, por el trabajo. Hay un montón de cosas, hermanos, pero tenemos que salir de nuestra quinta y ver que hay miles y miles de personas más, las que dijo el hermano Cristian, que no es una persona, son familias enteras que va a suceder cosas horribles en este país. No estoy haciendo política, estoy hablando contra los políticos que se dejan manejar porque no conocen a Dios, pero ponen su mano sobre la Biblia para jurar que Dios y la patria los demanden. El hombre no demanda a nadie porque todavía andan dando sueltos todos los que robaron. Pero cuando tenga que ser Dios sea el que los traiga a la presencia de Él, ¿qué hiciste? Juraste por mí, pusiste tu mano. Y dijiste que Dios y la patria me lo demanden. Bueno, la patria no te lo demandó, yo te lo voy a demandar. Y cuando Dios demanda, demasiada misericordia tiene hasta este día, hasta este momento, de poder ayudar a mucha gente para que no pasen las cosas malas y tengan esperanza como nosotros tenemos esperanzas. Entonces, Jesús tuvo que padecer, gustar. ¿Qué es gustar? Gustarse la muerte por todos. Es como querer algo que Jesús era eterno, es eterno. Pero cuando se hizo hombre, ya no era eterno, porque murió. ¿Cierto? Entonces, Él experimentó lo que es la muerte. Él experimentó lo que era la enfermedad. Lo que te hace sufrir a vos como hombre, como mujer, a todos los que pasaron, todas las generaciones que fueron, que estamos y de los que vendrán. Jesús gustó todo eso. Y por eso Él fue coronado con gloria, como dice aquí, fue coronado con gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte, verso 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para Él, que estaba en el cielo, un ser santo, 3 veces santo,
inmaculado, con una moral inigualable, santa. Él nunca había experimentado lo que era el pecado. Pero el Padre que nos amó, Él lo envió. Pero no fue una cosa fortuita, ahora, no. Jesús dice, este plan fue fundamentado desde antes de la fundación del mundo. O sea que todo lo que padeció ya estaba escrito que iba a padecer. Estaba escrito en los cielos que todos aquellos que tienen fe en el Señor tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero de Dios, en los cielos. Los que permanecen fieles a Dios, no que andan sacándole el cuero a los demás porque se vuelven celosos, vanidosos, un montón de cosas que van borroneando el nombre del Señor. El nombre tuyo lo vas borrando. No es que el ángel que escribe tu nombre el día que recibiste a Jesús, sino que las acciones nuestras van borrando el nombre que fue inscrito un día por la gracia de Dios. Por eso el consejo del Señor que debemos ser fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que tenemos que ser fieles hasta el final. ¿Dónde voy? Entonces, lo que debemos buscar y ver, que todo esto tenía un propósito. El propósito de Dios es que gustase la muerte por todos. Pero el propósito verdadero, lo leemos en el verso 10. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús tenía que ser perfeccionado, más parecido a nosotros, para que Él sintiera lo que vos sufrís, lo que sufre el ser humano, lo que sufren por las guerras, por el hambre, por las pestes, por todas las cosas. Él tenía que ser perfeccionado. Perfeccionado no es que estaba deformado, sino perfeccionado, entendido, bien, haber experimentado todo el dolor, toda la tristeza, todas las angustias, todas las aflicciones del ser humano. Jesús las gustó todas ellas. Y entonces, aquí su propósito es llevar muchos hijos a la gloria. Llevar hijos a Él, aquellos que creen de verdad en el Señor, que abren su corazón y que todos los días hablan con Él. No para, Señor, te tiro un café, Señor, cuídame, chau. No, esos no. Los que pasan un tiempo con el Señor, los que quieren agradarle. Y vos dirás, pero a mí me pasan problemas, me pasan dificultades, parece que Jesús no me escucha. Jesús te escucha y Jesús está a tu lado para fortalecerte, para ayudarte, te toma de la mano, te lleva adelante y aún si es necesario te pone un ángel a tu alrededor para que también te sostenga. Jesús, el propósito de Jesús es llevar muchos hijos a la gloria. También lo dice en Efesios. Y entonces podemos ver también que Dios tenía un propósito, que era perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación nuestra. El plan de Dios estaba pensando más en nosotros que en Jesús. Porque Dios fue capaz de dejar a su Hijo crucificado, cargado de pecados, y apartarse de Él. ¿Se acuerda de la copa amarga de Getsemaní? La copa amarga era esa. Dios y Jesús somos una sola cosa, dijo más de una vez. Solamente somos una sola cosa. Pero llegado el día del Calvario, Dios se separó. Porque Dios no soporta el pecado en nadie. Y Jesús en ese momento estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios tuvo que, cuando Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando le pegó el grito, ¿se imaginan lo que habrá pensado el Padre? Mi hijo,
Tal vez usted como padre puede decir, si ve a su hijo con enfermedades o con problemas o dificultades, o que pasó un accidente o pasó una enfermedad, usted habla, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Dios también habrá dicho, mi hijo, mi hijo, mi hijo, y no lo puedo ayudar, no lo puedo ayudar, no debo ayudarlo. Tiene que hacerlo y cumplir lo que está haciendo. Esto es lo que el Padre también sufrió. Pero nadie pensó en el Padre. Todos los relatos que tenemos es la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús. Pero el que levantó de los muertos a Jesús es el Padre. Es el Padre. Por eso tenemos esto. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él no conocía lo que era el pecado, porque era santo, estaba en el cielo. Pero cuando vino acá a la tierra, se despojó, dice Filipenses, se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que era Dios para como cosa a que aferrarse. Y entonces, ¿se acuerda de esto? Está acá todavía. Jesús no se aferró, porque podía haber dicho, Padre, manda a cualquier ángel. Hay millones y millones de ángeles justo a mí. Pero ya estaba escrito que tenía que ser Jesús. Tenía que ser Él. Porque no hay ningún ángel, ningún arcángel. Y si hay rango más alto, la Biblia no nos nombra. El más alto rango que se nombra es el arcángel Miguel. Miguel. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que Jesús recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille todo lo que está en los cielos, ángeles y los hermanos que se han ido nuestros que están en el paraíso celestial. Cuando Jesús venga, todo lo que está en los cielos se va a arrodillar delante de Él. Todos los hombres y mujeres y seres humanos que están en la tierra se van a arrodillar delante de Él. Y delante de Él también se van a arrodillar todos los salidos de la tierra, de abajo de la profundidad de la tierra. Todos los demonios también se postrarán. Y Satanás se quedará. Usted imagínese cómo hacen los árabes. Creo que usted puede ver, a veces nos muestran cuando van para una fiesta árabe importante. Bueno, se me escapó el nombre. Pero se reúnen una vez al año y están todos postrados. Hay miles y miles y miles, todos postrados, apoyada la cabeza en el piso, doblados delante de Dios. El diablo puede querer quedar separado, porque es el primer y gran rebelde y padre de todos los rebeldes y mentirosos y criminales y delincuentes y de todos aquellos que tienen odio en el corazón y amarguras y tristeza. Él es el rey. Le van a dar tal cachetazo a este, tal cachetazo que lo van a acostar ahí, porque está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede permanecer, por más poder que él diga que tiene. No pudo vencer a Jesús, no pudo vencer al Padre, no pudo vencer al Hijo. Y no va a poder vencer a la iglesia. Si la iglesia es una iglesia que ora, que se afirma, que se aferra, que se agarra del Señor y hace de Jesucristo verdaderamente su Señor, su Salvador y su Dios. Entonces, esto es lo que nosotros queremos buscar para la iglesia. No seremos muchos, pero así como pocos somos, también en otros lados podrán haber muchos, pero son pocos los verdaderos creyentes que buscan al Señor, que lo desean tener y saber que Él los escucha. Que no es importante que yo lo vea a Él, lo importante es que Él me vea a mí. Eso es importante. Que pueda ver en tu corazón que vos lo amás más que todas las demás cosas. Y por eso heredó un nombre superior a todos los ángeles. Porque ningún ángel murió por mí, ni murió por vos, ni murió por nadie. Ningún ángel. Solo Jesús. Solo el Señor. Solo el Señor. Por eso, un día llegará cuando todos nos debemos o nos veremos postrados delante del Señor. También dice, verso 14, vamos a buscar acá, verso 14, dice,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y todo lo que conlleva con ello lo que padecemos, Él también participó de lo mismo. Él es Jesús, participó de lo mismo. Estoy en Hebreos capítulo 2, verso 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Usted lo puede leer esto en Apocalipsis 1:18, cuando está Juan mirando y viendo a Jesús en plena gloria, y Jesús le dice: he aquí, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Queriendo decir que cuando Él murió, le arrebató a aquel que tenía el imperio de la muerte, aquel que mataba a las personas. No, ahora es Dios. Todavía el diablo tiene permiso para seguir haciendo daño, porque hay mucha gente que le gusta lo cómodo, vivir sin Dios, manejarse solo, no dar cuentas a nadie, seguir siendo las personas, total, se muere una sola vez y basta. No es así. Nadie muere. Todos somos eternos. Somos eternos. Moriremos, la carne morirá, pero nuestra alma y nuestro espíritu seguirán viviendo por siempre. Los que son de Jesús irán al cielo y los que no son de Jesús se van al infierno. Capítulo 20 de Apocalipsis. Puede leerlo. Entonces nosotros vemos que aquí Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe cuándo comienza el temor a la muerte? Cuando uno está muy enfermo y se ve enflaquecido y se ve que se está yendo como vaciando y se va quedando solo, y sin visitas y sin nadie que lo alienta, y así pasan muchas personas, se sienten morir, porque el diablo siempre utiliza eso, hacer sufrir hasta el final a las personas. Leyó este hombre de 104 años que se autosuicidó con una inyección letal que los médicos le enseñaron. Tenía 104 años el hombre. Esta semana pasó. 104 años. Cansado de vivir, tal vez. No sabemos. Entonces pidió que lo matasen, pero nadie quería hacerlo. Entonces le trajeron una inyección letal. Le habrán enseñado, mira, se coloca así, alguien le habrá la mano empujado y otro que empuje la jeringa. Entró en el torrente sanguíneo y chao, abuelo. Se fue. Estas son las cosas que pasan. Y entonces vemos, y librar, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte produce terror. La muerte produce terror. Porque la mayoría de la gente no sabe qué pasa después de la muerte. Para el creyente, para usted, para mí, para todos los que creemos en Jesucristo, es simplemente un paso tan insignificante de la muerte a la vida de Dios, a la vida eterna. Es tan insignificante que ni lo sentimos, ni nos damos cuenta. El cuerpo muere, pero el alma enseguida sube a la presencia del Señor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Usted sabe que Abraham, lo conocemos, cuando lleguemos al cielo lo vamos a ver. Estará un poco más viejo, pero lo vamos a conocer. Pero le quiero decir de que Jesús no vino para socorrer a los ángeles, aquellos que se rebelaron contra Dios. No vino para eso. No vino a salvar a los ángeles que están encerrados en prisiones de oscuridad. No vino a salvar a los demonios que andan. No vino a salvar a Satanás. Vino a salvar al ser humano, pequeño, débil, frágil, a nosotros. Y Abraham es el padre de la fe de los judíos. Es el nacimiento de la fe judía, o sea, el primero de una nación. Pero nosotros también tenemos a Abraham como padre porque creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios. Y entonces decimos nosotros que
Así como Moisés, acá en el capítulo 11 de Hebreos, se lo puede leer, como dice la Biblia, se sostuvo como viendo al invisible. O sea que cuando llegó el momento de morir, Moisés subió a la montaña y su cuerpo se desapareció, nunca lo encontraron, Dios se lo llevó. Pero él mientras vivió, no es que viera a Dios, no es que viera a Dios, sino que escuchaba la voz de Dios, le enseñaba las cosas de Dios. Ángeles hablaban las palabras de Dios. En el monte Sinaí, hay mucho para hablar, En el monte Sinaí, o en la zarza cuando Dios se manifestó allí, la Biblia dice que Dios habló de la zarza y le dijo a Moisés, Moisés, sacate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Allí un ángel de Dios está hablando. Y también quiero decirle que cuando la Biblia, usted lee la Biblia y lee de pronto que el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová es Jesús, porque es la única parte que ya se escribe con mayúscula, el ángel de Jehová. Cuando se nombra un ángel ordinario, digamos, es un ángel, uno más de los tantos millares que hay. Pero cuando se habla del ángel de Jehová, es Jesús. Es Jesús. Josué tuvo una entrevista con él. Y así varias veces lo va a encontrar en la Biblia. Entonces, si Moisés se sostuvo como viendo al invisible, así también nosotros, por la fe puesta en Jesús, nos sostenemos por la fe como viendo al invisible, como viéndolo. No lo veo, pero sé que está ahora, aquí, ahora está aquí. Está con vos, está conmigo, está con nosotros. Está aquí aquel que padeció la muerte, padeció las enfermedades, padeció todas las cosas por amor a nosotros. Por eso, hermano, cuando flaqueas por la fe, que no te dan ganas de ir a la iglesia, no tenés ganas de verte con los hermanos y compartir con ellos, hermano, hermana, en el cielo no vas a poder ir a otro lugar que compartir con ellos. No sé si allá te dejarán tomar mate, no sé, pero de todos modos, allá estarán. Nosotros estamos acá algunos acostumbrados a tomar mates, otros no, pero la verdad que estamos siendo sostenidos por la fe en la palabra de Dios, sostenidos porque sabemos que todo lo que Jesús ha dicho tiene cumplimiento. Por eso Él dice, espérenme porque vengo en breve. Vengo en breve, vengo por mi iglesia, aquella iglesia que yo iba a levantar y levanté y todavía no sabemos quiénes son. Por la fe yo creo que pertenezco a la iglesia del Señor. Por la fe vos debes creer que perteneces a la iglesia de Jesús. Y el día que Él venga en el arrebatamiento, te irás con Él, nos iremos con Él para recibir al Señor en el aire juntamente con aquellos que durmieron, dice Tesalonicenses. Hermano, hermana, espero no haber hablado en vano. Porque no solamente me estarás rechazando a mí, sino que estarás rechazando la palabra de Dios y estarás rechazando a Jesucristo. Estarás rechazando a aquel vencedor, aquel que te ayuda a vivir todos los días cerca de Él. Y si todavía padeces alguna cosa, tenés algún padecimiento, alguna cosa que pasamos en el cuerpo, llegará el día de la liberación completa. La libertad, la verdadera libertad, la libertad de Jesucristo. Así que si el Hijo os libertare, dice San Juan 8, seréis verdaderamente libres. Seremos libres. Y por eso hoy hasta los presos creyentes que están en las cárceles son libres. Estarán encerrados sus cuerpos, pero sus vidas, sus espíritus, sus almas están libres para poder adorar, alabar, glorificar, exaltar al Señor. Porque saben que son libres, no importan los barrotes, no importa lo que el hombre hizo, porque estoy pagando lo que hice mal, y lo estoy pagando, pero Dios me ha hecho libre. Y eso es lo que vale. Por eso cada uno debe tener su propia convicción y saber que Dios lo cuida
me cuida, te cuida. Por eso nosotros, como Moisés, creemos y nos sostenemos como viendo a Jesús, el invisible. No lo vemos, pero yo lo sentí pasar por mí hace un momento. Sentí que pasó por mí. Y así pasa por la iglesia, pasa por vos, pasa por todos nosotros para darte confianza, seguridad, firmeza, determinación, para que sigas creyendo que esto no es un cuento. Esta es la vida eterna que Jesús te está permitiendo vivir ya. Que aunque mueras o muera yo, no te voy a poner a vos, aunque yo muera ahora, yo sé a dónde iría. Y entonces, por eso me tomo del Señor, creyendo su palabra, creyendo que en verdad Él es Dios y me conoce y te conoce. Por eso Él es tan poderoso que está siempre dispuesto a ayudarte para bendecirte y cuidarte. Bien, no sé qué pensás de todo esto, pero es un capítulo para leerlo y releerlo. Capítulo 1, capítulo 2 y todo Hebreos. Léelo todos. Cuando llegues al capítulo 11, que es el capítulo de la fe, allí te vas a dar cuenta de lo que sufrieron otros por tener fe en Dios. Y aunque no recibieron lo que les prometieron, lo recibirán. Lo recibiremos juntos con ellos. Que Dios nos bendiga a todos de una manera poderosa, de saber que los ángeles están a nuestra disposición, dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Quiere decir que Dios, cuando vos pasás por alguna necesidad, Él envía un ángel para que te ayude. ¿Cuántas veces nos habrá librado algún ángel de algún accidente, de alguna cosa mala? Nos habrá librado y nosotros decimos, qué casualidad, un poquito más me hubiera agarrado. No. El que se interpuso fue un ángel enviado de Dios. 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos somos nosotros. Por eso, hermano, hermana, debemos ser agradecidos. Agradecidos. Lea este libro de Hebreos. Léalo. Saque riquezas de allí. Para su propio conocimiento. Para su propia firmeza. Y usted no estará nunca solo. No se sentirá nunca solo o sola. Porque Jesús estará allí. O un ángel estará allí para cuidarlo. Jesús dijo, porque tenía mucho más palabras, pero decía, Jesús dijo que los ángeles de los niños ven todos los días el rostro de Dios. O sea que los nenes tienen un angelito, no chiquitito, porque los angelitos no nacieron, fueron hechos ángeles. Sin embargo, hacen angelitos chiquititos, volando con alitas chiquititas. No, son ángeles poderosos, poderosos. Cuidan de nuestros niños cuando son pequeños. Y ante la desesperación como padres que tenemos cuando sufren, allí está el ángel de Dios para darnos las fuerzas y poder seguir adelante. ¿Oramos? Querido Dios, cuántas son las riquezas de tu palabra, Señor. Y cuántas veces nos sentimos tan pobrecitos, tan pobres, Señor. Y tú nos das riquezas cuando leemos tu palabra, riquezas que no se pudren,
que no se envejezcan. Señor, tú nos das cosas hermosas todos los días y por eso te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque has llenado nuestras mochilas, nuestras valijas, nuestros bolsos, los has llenado de gloria, de bendición, de poder del Espíritu Santo, para saber que tú, oh Dios, tienes un gran ejército y dentro de ese gran ejército, si es necesario, mandarás un ángel para cuidarme, para cuidar a mi esposa, para cuidar a mi hijo, a mi hija, a mis nietos. Señor, gracias, muchas, muchas gracias, porque tú cuidas también a cada hermano y hermana de la iglesia y a su familia. Señor, gracias, gracias. No alcanzará la eternidad para agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros y sigues haciéndolo, Señor, produciendo en nosotros vida, vida abundante, porque para eso viniste. Primero para deshacer las obras del diablo y también para darnos vida, vida eterna. Gracias, Jesús. Muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Dele toda la gloria y la honra. Corone al Señor con las palabras de su boca. Que esa corona de gloria del Señor es parte de lo que hizo por vos y por mí. Coronado de gloria y de honra. No hay ángel, no hay arcángel que haya hecho nada por nosotros, salvo lo que se les manda que hagan. Pero Jesús lo hizo todo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús, vos y yo, podamos reconocerle que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es Jesús, tu Salvador, mi Salvador. Gracias, querido Padre Celestial. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias, muchas gracias, como dice la canción. Gracias por todos los que nos has dado, por una salvación tan grande, Señor, tan grande que la podamos guardar con temor y temblor verdaderamente, Señor.
sabiendo que en breve tiempo te recibiremos, Señor. Te recibiremos y nos gloriaremos. Ahora que no te vemos, pero llegará el día, el momento, el instante en que te veremos cara a cara. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Despídenos con tu preciosa paz. Que nos llevemos esto en el corazón, en el alma, en la mente. Que vayamos cantando, gracias, Señor. Gracias.